acaba de finalizar el discurso del gobernador Axel Kicillof. Estamos en vivo en el lugar con Gabriel Gamarra. Expresar lo que vamos a hacer en el futuro. Habla la ministra del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos. ¿Puede dar más detalles acerca de cómo se van a destinar los más de 200 millones de pesos sobre los cuales el gobernador habló referido a plan de infraestructura y ayuda al campo? Bueno, lo ha expresado con claridad, ya lo ha dicho antes de fin de año, charlado en varias reuniones con los intendentes. Hay un enorme plan de obra pública, de obra hídrica, de mejora de caminos rurales, de las rutas esenciales de la provincia, un ambicioso plan de producción de lote con servicios y de 10.000 viviendas en el año 2021, con todo lo que tiene que ver con poner activa y reactiva la mano de obra en la provincia de Buenos Aires a partir de la construcción y lo que implica además para el desarrollo estratégico de la provincia tener una inversión enorme en obra pública que ponga activa todas las regiones. Mire, cuando usted anda por el interior, si ve el estado de los caminos rurales y el estado de las rutas, difícilmente uno piense que pueden ser vías de tránsito de la salida de la producción. Ministra, el gobernador habló de la vacunación, del plan de vacunación, muy exclusivamente. Dijo que no iba a poner la Interpol en un vacunatorio para ver quién se vacuna y quién no. ¿No temen que de esa manera el gobierno de la provincia pierda el control sobre determinadas regiones, municipios, en donde puedan funcionar eventualmente ciertos privilegios locales, zonales, si se quiere, respecto de la vacunación? ¿No temen eso? Mire, nosotros partimos de la base que con la mirada que tiene el Ministerio de Salud y el propio gobernador sobre todo el territorio, no es posible privilegios en general. Siempre es posible que exista alguna desviación en particular, para lo cual el gobernador ha sido claro con el anuncio. Aquellas personas que tengan enfermedades preexistentes deberán tener un diagnóstico por escrito de su enfermedad, y aquel que lo vulnerara o lo violara, bueno, ya queda a cuenta de su propia responsabilidad. La provincia va a exigir esto para los grupos de riesgo. Ministra, cerca de medio millón de personas ya se vacunaron en la provincia de Buenos Aires. Así es. Llegaron 2 millones en los últimos días, en los cuales el 40% de esa 48. partida, 48% de la partida es para la provincia de Buenos Aires. Así es, el 48% de las partidas. Nosotros ya estamos vacunando, lo explicó bien el gobernador, desde el mes de enero a distintos grupos, como los mayores de 70 años, personal policial, obviamente en menor escala porque depende de la fluidez de la vacuna. Empezamos con el personal educativo y por supuesto con los mayores de 70 y ya prácticamente el personal de salud, que lo aclaró bien el gobernador, de los 240.000 trabajadores de la salud, cuántos tenemos inscriptos y cuántos ya con turno. La palabra de la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, nos introduce aquí en nuestros estudios a la charla con Verónica Urriolabeitia para que nos cuente, para que nos analice, para que nos explique qué es lo que ha expuesto recién Axel Kicillof. Bueno, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, en principio tener en cuenta por qué es tan relevante la provincia de Buenos Aires. Es el 40% de la población del todo el país, es el 40% del PBI y es una provincia que tiene problemas estructurales serios. De hecho, el gobernador hizo referencia a los problemas estructurales, entre ellos los recursos por la coparticipación. Reiteró Axel Kicillof la necesidad de discutir la coparticipación y los puntos que oportunamente perdió la provincia de Buenos Aires en el año 1988, 7% de puntos de la coparticipación federal. Esto por un lado, los problemas estructurales. Por otro lado, la herencia. Es un tema interesante el que vas a plantear y además le vas a poner números, le vas a poner información. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia, lo escuchamos en vivo. Empezamos a reconstruir y llegó la pandemia. Y a partir de eso, obviamente no dejamos de lado las prioridades que se habían marcado al comienzo de la gestión, que eran la producción, el trabajo, la educación, la salud y la seguridad, pero sí tuvimos que poner los recursos y el esfuerzo en las nuevas urgencias que planteó la pandemia del coronavirus. Es un raconto muy detallado el gobernador, con mucha información de todo lo que hicimos y de los proyectos que están previstos para este año, que como dijo el gobernador, este es el año de la vacunación y de la reactivación de la provincia de Buenos Aires. Se encabeza justamente la producción, el consumo y la vacunación.
los objetivos de este año. Exactamente, y en la producción no solo el fomento a través de los créditos, de las medidas impositivas que ya anunció el gobernador que iba a mandar a la legislatura para que sean aprobadas por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, sino fundamentalmente por la obra pública. El Estado provincial va a ser el que apure, empuje la reactivación de la provincia de Buenos Aires a través de un gasto de capital, una inversión de capital para este año inédita, del orden de los 170.000 millones de pesos, ejecutada a través de los distintos ministerios. Es un 9% del presupuesto, es un récord histórico que nos va a ayudar justamente a generar empleo y a poner a la provincia de pie. Carlos, el gobernador habló respecto de inseguridad, del sistema penitenciario, arrojó datos, habló de una transformación del delito en pandemia. Pero respecto de un plan de seguridad, sobre todo en el conurbano, ¿está pensando el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un plan de seguridad para el conurbano? Sí, ese plan está en marcha desde el año pasado, tiene varias partes y varias componentes. Uno es el plan integral de seguridad que se lanzó junto con el gobierno nacional, que implica la compra que se está ejecutando por parte de los 24 distritos del conurbano bonaerense de 2.200 patrulleros nuevos, camionetas, autos, motos, equipamiento de seguridad, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. La otra parte del programa de seguridad tiene que ver con el refuerzo de los agentes. Tengamos en cuenta que este año, justamente por ser un año de pandemia, no se pudo terminar la formación de 3.000 cadetes en la escuela Bucetich. Por eso este año tenemos un déficit de agentes. Vamos a formar este año, son todos los años 3.000. Este año vamos a formar los 3.000 del año pasado y 7.000 más, que van a estar en la calle cuidando la seguridad de los y las bonaerenses. Eso está descartado, está en marcha, está en funcionamiento, es un plan que está en marcha, no es que hay que anunciarlo puntualmente porque ya está siendo ejecutado. Lo que hizo el gobernador es repasar y anunciar cómo iba a seguir la inversión en materia de seguridad. Es algo que nos preocupa muchísimo. El gobernador destacó que en lo que se conocen técnicamente como delitos prevenibles, los robos, los hurtos, los homicidios, una reducción del orden del 30%. Respecto del segundo semestre de 2019, el segundo semestre de 2020. ¿Eso es una buena noticia? Más o menos, digo yo. ¿Sí? Es una buena noticia porque se redujo ese tipo de acciones delictivas, pero además, y por otro lado, un solo delito que se produzca en la provincia de Buenos Aires a nosotros nos preocupa y lo queremos solucionar. No queremos que haya un solo delito. Para eso hay que trabajar muchísimo en medidas coyunturales como el refuerzo de la tecnología, de los patrulleros, de los oficiales de policía, pero también hay que trabajar muchísimo en otros órdenes. Por ejemplo, como dijo el gobernador, en mejorar las condiciones que encontramos la provincia con una crisis humanitaria, en ese sentido, en las penitenciarías. Las personas que entren a las penitenciarías tienen que entrar a cumplir en condiciones dignas, en cárceles limpias, con la asistencia necesaria de todo tipo y especie para que cuando salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir, que no sea un posgrado en delincuencia, que sea justamente un espacio en el que el que está cumpliendo una pena reflexione sobre lo que hizo, se arrepienta, trabaje, se capacite, se forme y luego cuando vuelve a la sociedad vuelva a trabajar o a estudiar. Carlos Bianco, entonces, jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires. La reducción de los delitos, obviamente, una noticia importante, sigue siendo una cantidad importante. Y lo último, ese ideal que habitualmente va recobrando actualidad, ¿no? Cómo se sale de las cárceles con el grado tan alto de reincidencia. Bueno, dijo había una crisis humanitaria en las cárceles. Bueno, recordemos que había huelgas de hambre cuando asumió el gobernador Axel Kicillof porque no estaban llegando los alimentos a precisamente las unidades penitenciarias. Para poner en contexto y hacer un resumen más o menos de esta más de hora 50 que habló el gobernador Axel Kicillof. Retomo lo que decía Carlos Bianco, el jefe de gabinete. El objetivo son las obras de infraestructura para motorizar la economía. 170.000 millones de pesos es la inversión que está prevista en el presupuesto, precisamente porque lo que se busca es que haya una reactivación y que haya obviamente una inversión. La inversión que, según dijo Axel Kicillof también en la Asamblea Legislativa, no se concretó durante los 4 años de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Él dijo, hubo ajuste en salud del 16%, pero después detalló el resto de las áreas y dijo, lo único que aumentó fue la deuda. Deuda en dólares que el gobierno de la provincia todavía está renegociando para tratar de llegar a un acuerdo. Digo, la situación financiera de la provincia es complicada,
es complicada por lo que decíamos a propósito de los puntos de coparticipación, pero también por el alto endeudamiento, como habló el presidente de la Nación, de la deuda a nivel... A otra escala está claro que sucede bueno, lo mismo. Lo mismo con las tarifas. Sí, con las tarifas y hasta incluso con el sistema sanitario. Exactamente, ¿verdad? El sistema sanitario totalmente desguazado. Es cierto que no hubo inversión durante la gestión previa a la gestión de Axel Kicillof. También es cierto que hubo un refuerzo muy importante durante la primera etapa de la pandemia, no solamente en la construcción de hospitales, el aumento de las camas de terapia intensiva, los recursos humanos que también eran necesarios y obviamente todo lo que tiene que ver con los insumos para los centros de salud para atender esta circunstancia. La defensa obviamente del mega plan de vacunación, tengamos en cuenta lo que significa la provincia de Buenos Aires en términos de territorio y de población. 48% de las partidas irán a la provincia de Buenos Aires. 17 millones de habitantes. Sí. Tiene, digo, porque esto también muchas veces se compara la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Son absolutamente incomparables. Son 135 municipios y ya, dijo Kicillof, se llegó a las 500.000 dosis aplicadas en la provincia, con lo que, bueno, estas nuevas dosis lo que vienen es a reforzar precisamente el plan de vacunación. Sí, desde cuanto antes. Hay más de 4 millones de dosis ya que tiene nuestro país. Ojalá que en las próximas semanas haya un ritmo más alto del que tuvimos en las primeras semanas. Ya es un número importante de Otro dato para destacar, como para cerrar, el inicio del ciclo lectivo. Destacó Axel Kicillof que las clases no empezaban con normalidad durante los últimos 3 años de la gestión anterior. En este caso, en un contexto tan particular. ¿A qué se refería a aquellos 3 años? A los conflictos con los docentes, concretamente, que sí. hubo sobre todo con los gremios docentes, con SUTEBA en particular, durante la gestión previa a Kicillof. Hubo un acuerdo en este caso, no solamente en cuanto a los protocolos, sino también hubo un acuerdo en cuanto a lo salarial. Ya está cerrada la paritaria con los docentes de la provincia. ¿Completo? Completo. Gracias Verónica.